Un lugar donde el suelo arde a 122 grados Fahrenheit. Un precipicio donde 4 familias se niegan a bajar. Un lago que petrifica a las aves. Estas no son escenas de otro planeta. Existen aquí en la Tierra. Hay personas que las llaman hogar. En los próximos 23 minutos, viajaremos a 14 de ellos. Y en cada uno alguien vive los lugares más imposibles para habitar del mundo. Son maravillas naturales secretas de las que nadie habla, donde belleza y muerte coexisten. Imagina estar dentro de un cráter situado a 394 pies bajo el nivel del mar. La superficie brilla con tonos verdes ácidos, amarillos cítricos y blancos pálidos. Los depósitos sulfúricos hierven como calderos mientras nubes plateadas de gas cloro se elevan por el aire. Hablamos de la depresión de Danakil, en el noreste de Etiopía. Es el asentamiento permanente más abrasador del planeta, con temperaturas terrestres que superan habitualmente los 122 grados Fahrenheit. Científicos de la Agencia Espacial Estadounidense investigan este entorno porque los organismos que sobreviven en estas aguas ácidas podrían darnos pistas sobre la vida en Europa. La luna helada de Júpiter. Esta es también la zona donde en 1974 se descubrió a Lucy, una antepasada humana de 3.2 millones de años. La vida parece haber iniciado aquí, y también parece terminar aquí. Los geólogos afirman que en millones de años este lugar será un nuevo océano, justo donde África se divide en dos. A pesar de todo esto, la vida persiste. La tribu Afar ha transitado este territorio por más de 2 milenios cada mañana. Una expedición comercial de sal inicia su viaje desde la comunidad de Hamadela. Hombres con prendas de algodón blanco caminan junto a sus burros sobre las deslumbrantes llanuras del lago Asale, cortando pesados bloques de sal a mano bajo un sol implacable. En el antiguo imperio etíope, estos bloques funcionaban como dinero en las montañas y recibían el nombre de amole. A corta distancia de las fuentes de azufre en Dalol, un niño bebe agua de un recipiente de cuero a 62 millas. El Ertaale, uno de los escasos lagos de lava permanentes del mundo, brilla con un tono rojizo bajo la noche. Su sonido sordo puede escucharse desde más de media milla. El pueblo Afar no muestra temor. Para ellos, este sitio no representa un infierno. Este lugar es su hogar en las montañas de Sichuan. A 2.625 pies sobre un acantilado vertical, existe un pueblo aferrado a la roca. Se llama Atuleer. Hasta 2016, la única forma de entrar o salir era trepando por 17 precarias escaleras de enredaderas y bambú. Niños de apenas 6 años hacían este recorrido para ir a clases. Los agricultores transportaban cultivos útiles y bebés por la pared desnuda. Ocurrieron múltiples caídas. Sin embargo, los residentes rechazaron abandonar su tierra. En 2016, el gobierno chino instaló 2.500 escalones metálicos en la pared. Los periodistas asumieron que la historia concluía ahí, pero se equivocaron. En 2020, las autoridades propusieron mudar a todos al Valle Inferior. 84 familias aceptaron, 2 docenas decidieron quedarse. No por obstinación, sino por sus parcelas. La tierra de Atuleer produce pimienta local, nueces y un trigo sarraceno insuperable. Mudar a los habitantes significaba perder las plantaciones que sustentaron a 3 generaciones. Para 2025, quedaban 4 o 5 de las 70 o 72 familias que habitaban allí en 2016. La aldea se ha ido deshabitando silenciosamente. Los estudiantes ahora residen en un albergue a 75 kilómetros y suben los escalones para visitar a sus abuelos 2 veces al mes. La mayoría jamás enseñará a sus descendientes a trepar por las enredaderas, ya que estas fueron retiradas, y el pueblo está al borde de desaparecer. En estas alturas. La niebla descansa en las entradas y las águilas anidan bajo los cimientos para el mundo exterior. Atuleer es un símbolo de sufrimiento. Para las últimas 4 familias que resisten el Valle Inferior, sigue siendo un territorio totalmente ajeno. Atuleer es solo el principio. En la próxima parada, descubriremos un cráter que ha estado ardiendo por más de 5 décadas y que los humanos apenas intentan sofocar fuego en medio del desierto de Karakum, en Turkmenistán. Un enorme cráter de 230 pies de ancho ilumina la noche con tonos anaranjados. Los locales lo conocen como las puertas del infierno. Este fuego ha estado activo sin interrupción por más de 50 años.
Aquí revelaremos un detalle que muchos ignoran. Este cráter no es completamente natural. En 1971, ingenieros soviéticos realizaban excavaciones de gas cuando provocaron un hundimiento accidental del terreno. Para prevenir que el metano intoxicara a los pueblos cercanos, decidieron prenderle fuego, creyendo que se apagaría en semanas. Estaban muy equivocados. El depósito de gas subterráneo es enorme, y medio siglo después seguía suministrando combustible a las llamas por años. Todos los esfuerzos por extinguir el incendio fracasaron. Fue hasta 2022 cuando el presidente de Turkmenistán exigió un enfoque distinto, buscando no ahogar el fuego sino cortarle el suministro. Los expertos construyeron pozos de extracción alrededor del foso para desviar el gas antes de que alimentara las llamas, y para abril de 2024 confirmaron que el incendio estaba controlado. Hacia 2025, su tamaño se redujo un tercio, dejando pocas zonas encendidas. En 2013, el explorador canadiense George Couronnis hizo historia al ser el primero en descender con cuerdas al interior de la fosa, equipado con un traje térmico. Al llegar al fondo, soportando 635 grados Fahrenheit, tomó muestras del suelo y descubrió microorganismos vivos adaptados a ese calor extremo. A pocas millas está la localidad abandonada de Derweze, desocupada en 2004. Hoy solo transitan por allí criadores de camellos, quienes observan cómo unas tuberías apagan gradualmente el fuego que sus ancestros consideraban inmortal. Pero mientras este foso pierde intensidad, otra montaña exhala un fuego azul, invisible de día y mortal de noche. Volcán en la región. Este de Java existe un volcán que emite un resplandor azulado. No es naranja ni rojo, sino azul. El cráter de Igen mide 1,2 millas de ancho y alberga la laguna altamente ácida más grande del planeta. Es un depósito turquesa con un nivel de acidez de 0,5, más corrosivo que el líquido de una batería automotriz. En las noches, las fisuras rocosas liberan gases sulfúricos hirviendo que se encienden al contacto con el aire, creando llamaradas azules de 16 pies. Parece un soplete divino y resulta letal para quien permanezca demasiado tiempo. A pesar del evidente riesgo, cada noche llegan hombres a trabajar allí. Son recolectores de azufre. La mayoría del pueblo de Lisin, en la base de la montaña, inician su jornada a las 2 de la madrugada, ascendiendo 1,9 millas en la oscuridad para luego bajar al cráter, protegiendo su rostro solo con trapos húmedos. Una máscara antigas adecuada cuesta más que su salario mensual. Usando barras de hierro, rompen los densos bloques amarillos de azufre sólido, mientras las flamas azules arden a sus espaldas. Cada uno transporta cargas de 176 a 198 libras. Realizan este trayecto 2 veces por día, quebrando sus cuerpos jóvenes. Su pago varía entre $4 y $13 por viaje. Los cargadores con más experiencia difícilmente superan los 50 años. Algunas investigaciones indican que la esperanza de vida promedio apenas llega a los 40 años, presentando daños pulmonares y dentaduras manchadas por la exposición a los ácidos. Su Peno tiene 35 años, 2 hijos, y trabaja allí desde los 23. Junto a él, otros 300 trabajadores hacen el mismo ascenso nocturno. Al preguntarle por qué regresa, su respuesta es directa. Trabaja para asegurar que sus descendientes jamás tengan que realizar esa labor. Pagar sus estudios es el motivo por el que no renuncia a esta. Es la paradoja más cruel del planeta. La misma majestuosidad natural que maravilla a los turistas es la misma fuerza que los consume lentamente, con cada respiración. En el centro de Hunan, más de 3.000 pilares de piedra arenisca brotan de la tierra como sillas de un gigante dormido. Algunas formaciones alcanzan 656 pies de altura, mientras otras son más delgadas que un autobús urbano. La niebla rueda entre ellos al amanecer. Nos encontramos en Zangjiajie, un paraje natural 380 millones de años más antiguo que cualquier humano. Existe un detalle perturbador que los típicos videos de viajes omiten. En 2002, China instaló un elevador con paneles transparentes sobre la pared rocosa de uno de los pilares. Se le conoce como ascensor Bailong. Este mecanismo sube 1.070 pies en menos de 2 minutos, y hasta 2025 había transportado a 35 millones de visitantes fuera de un entorno natural que tardó millones de años en esculpirse. Los grupos ambientales presentaron demandas, y la Organización Mundial emitió advertencias.
pero la estructura permaneció intacta. Las autoridades locales de Wulingyuan defienden la postura contraria. Afirman que tras la inauguración del ascensor fue posible desmantelar decenas de hoteles en las cimas. Hoy en día, los turistas pernoctan en la base de la montaña y utilizan el elevador solo para observación. Consideran que las alturas son para el turismo y las zonas bajas para vivir. Si caminas por los antiguos senderos de roca bajo los picos, descubrirás otra versión de Shangjiajie. Las comunidades Tujia y Miao han habitado estas montañas por siglos. Sus casas sobre soportes de madera se sujetan a pequeños bordes donde ningún camino llega. Antaño, los tigres deambulaban por aquí, y hoy todavía quedan macacos en la zona. Entonces, ¿qué representa realmente Shangjiajie? Es una maravilla natural anterior a los dinosaurios, a la que le incrustaron una enorme caja de cristal en su costado. Es un sitio donde lo verdaderamente asombroso no son las enormes formaciones rocosas, sino la idea de que los humanos creímos poder mejorarlas. En la meseta boliviana a más de 400 pies de altitud, una imponente montaña rojiza se alza sobre la ciudad de Potosí, conocida históricamente como Cerro Rico. Esta elevación arrastra un legado tan profundo como desalentador. A través de los siglos, los mineros han recorrido sus vastos túneles, buscando yacimientos de plata, zinc y estaño. Los minerales obtenidos aquí alguna vez impulsaron la economía mundial, pero esta inmensa riqueza material exigió un enorme sacrificio humano, con incontables indígenas soportando penurias extremas en condiciones muy peligrosas. En la actualidad, este cerro sigue siendo un bullicioso núcleo de extracción, evidenciando profundos desafíos socioeconómicos a medida que la búsqueda global de energía limpia aumenta la demanda de plata y zinc. La fuerza laboral minera local creció drásticamente para 2025. El número de trabajadores en Cerro Rico subió de 12,000 a casi 30,000 individuos. Esta rápida expansión destacó graves problemas de seguridad laboral, ya que comunidades enteras dependen exclusivamente de esta exigente industria para subsistir. En las profundidades de los oscuros túneles, los mineros continúan trabajando sin electricidad moderna. Para mitigar el desgaste físico de la altitud extrema, recurren a remedios tradicionales y prácticas culturales. Los trabajadores depositan ofrendas continuamente a los espíritus guardianes simbólicos de la mina centenaria, buscando protección en un entorno riguroso y solitario. La transición ecológica del mundo moderno está remodelando ahora el paisaje histórico de Potosí. La enorme escala de los trabajos de excavación actuales alteró físicamente la montaña, provocando que su cumbre se hunda de manera muy notable. Es una cruda realidad observar a una ciudad entera viendo silenciosamente cómo la misma fuente de su riqueza histórica se desmorona bajo sus propios pies. Yemen. A 248 millas de la costa de Yemen, flotando en el mar Arábigo, hay una isla que la evolución olvidó actualizar. Socotra ha estado aislada de cualquier continente por más de 7 millones de años. Un tercio de sus plantas no existe en ninguna otra parte del mundo. A menudo se le describe como el lugar de la Tierra que menos se parece a nuestro propio planeta. Su residente más famoso es el árbol de sangre de dragón, una estructura con forma de paraguas espinoso que produce una savia carmesí que los romanos cambiaban por oro puro. Era el rojo en la pintura romana, el tinte en túnicas y el barniz en violines. 2 milenios después, aquí crecen más de 700 especies de plantas, siendo 307 totalmente endémicas. Las rosas del desierto brotan de las rocas adoptando formas de elefantes disfrazados de vegetación. Absolutamente nada en este lugar parece real. Aproximadamente 60,000 personas residen todavía aquí, en su mayoría pescadores y pastores. Su dialecto, el socotrí, es una de las últimas ramas vivas del antiguo idioma sudarábigo, siendo más antiguo que el propio árabe clásico. Desde 2015, la guerra civil de Yemen canceló casi todos los vuelos comerciales hacia la isla. La única ruta constante es un vuelo militar operado por los Emiratos Árabes Unidos. El hospital opera con un 10% donado. Además, fuertes ciclones en 2015 y 2018 destruyeron bosques enteros en la costa occidental. Existe un peligro aún más reciente. Para el año 2024, varias empresas respaldadas por los Emiratos comenzaron a introducir plantas extranjeras por la isla y construyeron un puerto, bases y zonas vacacionales.
En un hábitat donde el 98% de los caracoles terrestres y el 40% de la flora son únicos, una sola especie foránea puede arruinar 7 millones de años de desarrollo biológico ininterrumpido. A pesar de las adversidades, los isleños se aferran firmemente a una biosfera y a una lengua que nadie más posee en el mundo, negándose a marcharse. La isla de Socotra sigue siendo, contra toda probabilidad lógica, su verdadero hogar. Su hogar. En el valle del norte de Tanzania existe un lago poco profundo con el color de la sangre. Su costa está rodeada por cuerpos de aves conservados como estatuas que aterrizaron allí para nunca más volver a volar. 2 flamencos, cigüeñas y palomas ya cubiertos por una gruesa corteza mineral blanca, con sus alas a medio abrir y congelados en pleno vuelo. Este lugar es el lago Natrón. Su agua posee una alcalinidad tan alta que puede quemar la piel humana, con un nivel de acidez similar al del amoníaco. La temperatura en la superficie puede alcanzar los 140 grados Fahrenheit. En el fondo, el lecho volcánico libera constantemente carbonato de sodio, la misma sustancia que los antiguos egipcios utilizaban para momificar a sus faraones. Y por eso, cuando un animal cae al agua, no muere ahogado, sino que queda perfectamente preservado para la eternidad. Lo más extraordinario es que este cuerpo de agua es el único sitio de reproducción habitual del flamenco enano en todo el planeta. 3/4 de la población mundial de esta especie anidan aquí cada año, ubicándose en islas de sal que ningún depredador terrestre puede cruzar. Sus lenguas han evolucionado para filtrar las algas de esta agua tóxica, transformando el veneno en su característico plumaje rosado. A principios de 2025, una empresa sugirió extraer 1 millón de toneladas anuales de ceniza de sosa del fondo del lago, cantidad suficiente para secar las zonas de cría de los flamencos. Los habitantes locales y organizaciones ambientales iniciaron una intensa campaña de protección. Para agosto de ese mismo año, el gobierno de Tanzania rechazó otorgar los permisos de extracción. Fue un triunfo silencioso que aseguró un lugar de nacimiento para 1,5 millones de aves. Haz una pausa aquí conmigo. ¿Estarías dispuesto a arriesgar tu seguridad por la oportunidad de observar un lago que convierte a los animales en piedra? O tal vez este es un lugar que la humanidad nunca debió intentar descubrir. Deja tus pensamientos en los comentarios, porque siempre los leo detenidamente. La mayor parte de la Antártida se encuentra sepultada bajo enormes capas de hielo, pero los valles secos de McMurdo son la gran excepción. Esta región se extiende por unas 853 millas cuadradas de roca desnuda y polvo congelado, recibiendo menos lluvia anual que el desierto de Atacama en Chile. Las agencias espaciales utilizan este territorio para simular la superficie de Marte, ya que en muchos aspectos científicos, las condiciones son prácticamente idénticas. Allí no crecen plantas ni sobrevuelan aves en el cielo. Los vientos golpean a 186 millas por hora, esculpiendo los glaciares hasta darles forma de enormes e imponentes catedrales azules. Y de repente, una mancha roja del tamaño de un edificio de 5 o 6 pisos brota del glaciar Taylor, un fenómeno natural conocido mundialmente como las cataratas de sangre. Durante casi 100 años, ningún experto pudo dar una explicación lógica a este suceso. En 2017, los investigadores descubrieron que el origen era un lago subterráneo atrapado bajo el hielo por casi 2 millones de años. El líquido allí es tan salado que no puede congelarse y contiene tanto hierro que, al entrar en contacto directo con el aire exterior, se oxida tomando el color idéntico al de la sangre. Un estudio de 2025 detectó al menos 17 especies de microbios sobreviviendo en la oscuridad total, las cuales se alimentan de procesos químicos sin necesitar jamás la luz del sol. Si caminas por el fondo del valle, encontrarás otra sorpresa sumamente desconcertante. Focas y pingüinos momificados, algunos con casi 5,000 años de antigüedad. En la superficie, estos animales se adentraron profundamente en el territorio, perdieron el rumbo y finalmente colapsaron. El ambiente extremadamente frío y seco conservó sus frágiles cuerpos casi intactos, manteniendo su pelaje, bigotes y párpados en perfecto estado de conservación. Ninguna persona habita este lugar de forma permanente durante todo el año. Cada invierno, un reducido grupo de unos 200 investigadores permanece en la estación local para vigilar la zona durante los oscuros meses de aislamiento. Para ellos, este torrente rojizo no es un escenario sacado de una historia de terror,
sino un antiguo mensaje proveniente de un pasado muy remoto, que todavía sigue fluyendo en nuestro presente. En el norte de Minnesota, dentro de los límites de un parque estatal protegido, la corriente del río Brule se divide drásticamente en dos. Una mitad cae por una cascada tradicional y se reincorpora al cauce principal del río unos metros más abajo. La otra mitad, con el mismo volumen exacto de agua, desaparece misteriosamente dentro de un profundo agujero en la roca volcánica. Durante más de un siglo entero, nadie pudo descubrir hacia dónde iba a parar esa enorme cantidad de caudal. Los turistas curiosos lanzaban colorantes brillantes al agua, los investigadores arrojaron pelotas de plástico, rastreadores satelitales avanzados y grandes troncos de madera, pero absolutamente nada de eso salía río abajo. Las leyendas de la zona aseguraban que alguna entidad oscura del inframundo se estaba tragando la mitad del río. Durante el otoño de 2016, los expertos del Departamento de Recursos Naturales realizaron un minucioso estudio de medición hidráulica. Antes de la cascada, el flujo era de 123 pies cúbicos por segundo. Unos cientos de pies más abajo del sumidero, la medida fue de 121. Esa pequeña diferencia representaba un margen de error normal en los aparatos de lectura. El agua nunca estuvo realmente perdida. Simplemente regresaba a la superficie filtrándose a través de las rocas subterráneas. Entonces surge la gran duda sobre por qué los colorantes y objetos nunca aparecieron. La respuesta científica es que el agua cae con tanta fuerza que destruye los pigmentos antes de que puedan salir, y la corriente inferior se dispersa tan lentamente que termina diluyéndolos hasta volverlos invisibles al ojo humano. El misterio nunca se trató de un destino mágico u oculto, sino de la sorprendente capacidad de la geología para esconder un río inmenso a plena vista de todos. Ningún ser humano vive dentro de esta particular formación rocosa. Sin embargo, permanece en el paisaje como un recordatorio silencioso de que los grandes misterios del planeta no siempre son eventos sobrenaturales, sino lecciones de paciencia. La naturaleza no está obligada a darnos respuestas inmediatas a nuestras dudas, aunque a veces termina revelando sus mejores secretos, si estamos dispuestos a esperar más de 150 años. O en el centro de uno de los desiertos más antiguos de la Tierra, en el país de Namibia, existe una extensa planicie de arcilla blanca rodeada por gigantescas dunas rojas de 984 pies de altura. Justo en el medio de este árido paisaje se alzan los esqueletos oscuros y calcinados de múltiples árboles milenarios. Se trata de la especie conocida como árboles de espina de camello. Todos ellos perdieron la vida de forma natural hace aproximadamente 600 o 700 años atrás en el tiempo. Aquí radica el detalle crucial que la mayoría de los documentales ignora por completo. Estos troncos no murieron por culpa de un incendio o por una sequía común y corriente. Alrededor del año 1301, una gran inundación desvió repentinamente el curso del río local, dejando a la planicie de arcilla sin su única fuente de agua. Al faltar el líquido vital, los árboles perecieron, y al no haber humedad ni lluvia, jamás lograron pudrirse. Dos factores climáticos los han mantenido erguidos por 7 siglos. Un aire tan reseco que impide la existencia de hongos destructores, y un suelo endurecido como el concreto que sujeta firmemente sus antiguas raíces. Están demasiado secos para entrar en descomposición y demasiado quemados por el sol para poder incendiarse. En la actualidad, el asentamiento humano más cercano se encuentra a 37 millas de distancia. Absolutamente nadie vive en este paraje extinto, porque sería biológicamente imposible sobrevivir. Las temperaturas diurnas suben por encima de los 113 grados Fahrenheit. El fuerte reflejo de la luz solar sobre la arcilla lastima severamente la vista de cualquiera. Las únicas marcas en el suelo pertenecen a algún fotógrafo aventurero que subió la duna más alta antes del amanecer o a un antílope solitario que cruzó la cuenca la semana anterior. Este bosque petrificado no es un territorio arruinado, simplemente está congelado cronológicamente. Es un ecosistema que quedó atrapado en medio de un respiro hace 7 siglos, esperando pacientemente el regreso de un río que probablemente jamás volverá a fluir. En las antiguas formaciones montañosas de Colombia, un territorio geológico que es incluso más viejo que la propia cordillera de los Andes, fluye un río asombroso que brilla en 5 tonos diferentes durante la breve transición climática entre las temporadas de lluvia y sequía. Sus corrientes cristalinas se tiñen espectacularmente de rojo,
amarillo, verde, azul y negro. Visto desde el aire parece una pintura digital irreal, pero es un fenómeno completamente auténtico. El intenso tono rojizo proviene de una planta acuática muy específica de la región. Esta vegetación crece en el fondo del río únicamente cuando se combinan tres factores exactos al mismo tiempo: un nivel de agua intermedio, la luz solar golpeando en el ángulo perfecto y una temperatura hídrica constante. Estas exigentes condiciones se cumplen aproximadamente entre septiembre y noviembre. Nadie ha logrado cultivar esta especie en ningún otro lugar del mundo, por lo que si se extingue aquí, se perderá para siempre en la historia de la botánica. Esta es la dura realidad que los programas de viajes tradicionales suelen omitir deliberadamente. Entre los años 1960 y 2016, el acceso a este paraíso fluvial estuvo prácticamente bloqueado para el mundo exterior. La zona estaba bajo el control estricto de grupos armados durante el prolongado conflicto civil colombiano. Los visitantes curiosos que intentaban acercarse eran obligados a regresar por la fuerza. Fue solo después de los acuerdos de paz gubernamentales de 2016 que las autoridades ambientales reabrieron lentamente el lugar, limitando el acceso a solo 200 visitantes diarios. Para 2023, más de 16,000 personas lo visitaron en una temporada, y gran parte de las ganancias financieras se destinaron a proyectos comunitarios locales y de conservación ecológica. Los guías turísticos de la ciudad más cercana, que en su enorme mayoría son antiguos agricultores o excombatientes de la selva, acompañan a los visitantes a caminar estrictamente en fila india por la orilla permitida. Están totalmente prohibidos los jabones, los protectores solares químicos y tocar directamente las plantas acuáticas. Toda una generación humana que sobrevivió a los horrores de la guerra se ha convertido ahora en la principal y última línea de defensa armada de este río multicolor. En la remota costa occidental de Madagascar se encuentra un enorme bosque formado enteramente por rocas calizas extremadamente afiladas. Su nombre en el dialecto nativo significa literalmente el lugar donde no puedes caminar descalzo. Esto no es ninguna metáfora ni una exageración poética. El complicado suelo de la zona está compuesto por miles de cuchillas de piedra natural. A lo largo de más de 200 millones de años, las tormentas monzónicas y las agresivas corrientes subterráneas esculpieron esta inmensa formación rocosa desde todas las direcciones posibles. El resultado es un increíble laberinto geológico de picos de piedra, algunos de los cuales alcanzan sin problema los 328 pies de altura, con bordes capaces de cortar el calzado de montaña más resistente del mercado. Debajo de estas formaciones filosas se extiende una enorme red oscura de cavernas y ríos ocultos que muy pocas personas en el mundo han logrado explorar o mapear de forma exitosa. A pesar de la extrema hostilidad del terreno rocoso, la vida animal se aferra con una fuerza sorprendente. Este bosque es el hogar exclusivo de un lémur blanco y dorado, que salta velozmente entre las cimas afiladas, cubriendo grandes distancias de hasta 26 pies en un solo movimiento, todo gracias a que las palmas de sus manos son lo bastante gruesas para soportar los profundos cortes de la piedra. En 2024, esta bella especie fue catalogada en peligro crítico de extinción debido a la terrible deforestación de los bosques aledaños. Irónicamente, este lugar mortífero e inaccesible para los humanos modernos representa su último refugio seguro en la Tierra. En esta zona se han registrado unas 42 especies distintas de mamíferos, de las cuales 35 no existen en ningún otro rincón del planeta conocido. Los pueblos originarios tradicionales que han habitado esta dura región durante muchos siglos consideran que estas afiladas formaciones son un territorio completamente sagrado. Las cuevas subterráneas funcionan como tumbas milenarias para sus antepasados, por lo que ningún forastero inexperto puede entrar allí sin la debida compañía de un local. En las aldeas cercanas a los límites del parque, las familias todavía depositan ofrendas respetuosas de miel y licor al pie de las grandes piedras, actuando como una forma de pedir disculpas silenciosas cada vez que alguien solicita permiso a la montaña para poder cruzar sus senderos. Con una asombrosa superficie de 10.500 cuadrados kilómetros, este lugar destaca orgullosamente como el salar más extenso de todo el mundo geográfico. Durante la intensa temporada de precipitaciones, una fina capa de agua dulce cubre todo el suelo blanco, haciendo que la línea visual del horizonte desaparezca por completo. Las nubes del cielo parecen flotar justo debajo de los pies de los viajeros,
y las imponentes montañas se reflejan con perfección como si existieran dos veces. Quienes caminan por este paraje dan la clara impresión de estar pisando directamente las puertas del cielo. Este es el magnífico Salar de Uyuni, situado a exactamente 11.811 pies sobre el nivel del mar, en el montañoso territorio de Bolivia. En toda la inmensa planicie descansa con peso sobre unas 10.000 millones de toneladas de sal blanca. Sin embargo, bajo la dura superficie cristalina se esconde un valioso recurso aún más codiciado internacionalmente, pues allí reside entre el 50 y el 70% de las reservas mundiales de litio, el metal revolucionario que actualmente hace funcionar a la mayoría de los teléfonos, computadoras portátiles y automóviles eléctricos modernos. La gran batería de un vehículo eléctrico común requiere utilizar aproximadamente 17.6 libras de litio procesado para poder funcionar. En enero de 2025, la Corporación Estatal Boliviana firmó un masivo acuerdo económico millonario con una compañía extranjera para construir una enorme planta industrial de extracción directa. Posteriormente, otras potencias mundiales se sumaron rápidamente a la explotación minera del área. Sin embargo, para abril de ese mismo año, los tribunales de justicia locales suspendieron varios de estos lucrativos contratos porque las comunidades indígenas afectadas denunciaron formalmente que jamás fueron consultadas al respecto. Cerca de las sencillas comunidades locales, los humildes obreros todavía recogen manualmente la dura corteza blanca, formando pequeños volcanes de sal, esperando pacientemente a que se sequen al viento para luego cargarlos con palas en los pesados camiones de transporte. El salario económico que reciben a cambio es bastante bajo. El calor del sol golpea sin ningún tipo de piedad, y el oxígeno del aire de montaña te quita la respiración si intentas realizar movimientos demasiado rápidos. Por el momento actual, cuando cae lentamente la tarde y el sol brillante se esconde detrás de la imponente cordillera, tiñendo el cielo despejado de tonos dorados y rosados, una fotografía tomada aquí es totalmente idéntica a una imagen profesional del espacio exterior. Este gran espejo de agua natural refleja mucho más que las simples nubes pasajeras. También nos muestra de manera contundente el verdadero costo ecológico del estilo de vida tecnológico que el resto del mundo civilizado disfruta a diario. Desde los ardientes cráteres volcánicos de Etiopía hasta las planicies saladas que funcionan como grandes espejos en Bolivia, pasando por abismos profundos donde los niños trepaban hacia la escuela, y lagos tóxicos que transforman a los animales en estatuas de piedra, nuestro planeta alberga decenas de lugares que desafían por completo la lógica humana. A pesar de sus extremas condiciones climáticas y geográficas, todos estos sitios son totalmente reales, existen y persisten en los rincones más silenciosos del mundo, donde el calor es insoportable, el oxígeno escasea peligrosamente, el agua quema la piel, las rocas cortan la carne, y la historia misma se niega a desaparecer en el olvido. Las fuertes personas que habitan estos entornos tan extremos no sueñan despiertas con escapar hacia la gran ciudad. En realidad, solo sueñan con la pronta llegada de la lluvia vital. Ellos nos enseñan diariamente que la verdadera fuerza humana no es escandalosa, ni busca llamar desesperadamente la atención de la gente, sino que se trata de una resistencia paciente, fuertemente arraigada a la tierra nativa y muchas veces invisible para el resto de la sociedad moderna. Cada uno de estos 14 asombrosos destinos nos invita profundamente a reflexionar sobre los límites reales de la supervivencia humana y las bellas maravillas ocultas de nuestro entorno natural. Si este recorrido virtual por la Tierra te permitió descubrir realidades diferentes, te invito a suscribirte al canal de forma gratuita para continuar explorando juntos. La próxima semana nos adentraremos de lleno en los escalofriantes secretos de una antigua ciudad fantasma soviética que aún se mantiene en pie en medio del árido desierto, un lugar misterioso, donde 40.000 habitantes desaparecieron de un día para otro sin dejar ningún rastro en la arena.